el departamento del Meta Bloque Centaurus, ¿cierto? Y parte de Casanare tuvo mucha fuerza, ¿cierto? Puede que haya vínculos con algunos de ellos, ¿cierto? Pero en su gran mayoría no. Me acuerdo que en el 98 se hizo una reunión grande para empezar a vincular todas las alcaldías con la organización. ¿De qué manera? ¿Cierto? Que cada alcaldía tenía que dar 2 o 3 curules o puestos para gente de la organización, ¿cierto? Que iban a ser partícipes, y que cada alcaldía tenía que disponer del 10% sobre la inversión, o sea, sobre el presupuesto del municipio. Yo fui uno que me puse cuando 400 Efraín propuso esa idea, ¿cierto? Que era orden de Urabá. Cuando yo cayó 400 a la cárcel, estaba ese proyecto para empezarlo a caminar, que citamos como unos 40 candidatos a las diferentes alcaldías. ¿Hicieron una reunión? Sí, a los diferentes candidatos, óigame bien. ¿Y dónde fue la reunión? La reunión fue en San Martín. ¿Pero cómo fue esa reunión? Cuéntame. O sea, mandamos citar todos los candidatos de cada municipio, ¿cierto? Guamala, Casillas, San Martín, Fuente de Oro, Granada, Puerto Lleras, San Carlos de Guaroa, los diferentes municipios. Yo fui partícipe de esa reunión donde les digo, a nadie le gustó. Yo públicamente no lo hice, pero después le dije a 400. Ellos tienen que sacar plata, y si nosotros vamos a quitarle el 10%, ¿cierto? Sobre el presupuesto del municipio, ¿cuánta plata nos vamos a quitar y cuánto vamos a llevar el municipio a quiebra? Más la plata que ellos se quitan para ellos, porque eso no es un secreto para nadie. En la época de Miguel Arroyave, en la época mía también, porque yo pues era parte de eso, hubo un gobernador que se llamaba Euser Rondón, ¿cierto? A él la autodefensa le organizó la campaña y le patrocinó toda su campaña, porque él era una persona del Dorado, no era una persona, digamos, adinerada, una persona pujante, no, ¿cierto? Y se le patrocinó su campaña y perdió, que en eso hubieron demandas, que era que Beto Castro le había robado las elecciones y que en la registraduría, bueno, una poca de cosas. Fue la única campaña que patrocinó las autodefensas ahí. ¿Por qué matan a Euser? Ahí es lo siguiente, resulta que a Euser, cierto, le dieron creo que algunos más de 3.000 millones para la campaña. Euser no invirtió toda la plata en la campaña, sino se quedó con plata. Después demandaron a Beto Castro por esas elecciones que era que se la había robado. O sea, demandan esas elecciones. Entonces ya Miguel Arroyave se da cuenta de que Euser supuestamente le ha robado alguna plata, que no creo, porque él no, económicamente no andaba bien. Dice que se ha quedado con más de 500, 800 millones de lo de la campaña. Entonces de ahí es donde supuestamente dicen, porque no me consta, ¿cierto? Que Miguel Arroyave da la orden de asesinar a Euser. Ustedes no se reunieron a veces con presidente de las juntas de acción comunal. Yo hablaba con todo el mundo, yo hablaba con mucha gente, claro, porque mire, yo le digo una cosa, donde yo mantenía, ¿cierto? Por ejemplo, por decir, la cooperativa Mafiripán, Guacamayas, el mismo Casibares, ¿cierto? Por ejemplo, el puesto de salud de Casibares yo lo organicé, ayudé a llevar muchas obras, hice un centro de estudio ahí, un colegio, ayudé a hacer ¿cómo se llama eso? Un centro de internet grande, bonito, que es organizado ahí, ¿cierto? Para el estudio de los niños. Tenía varios internados, por ejemplo, aquí en el Cruz de Bendición tenía un internado. Claro, yo me reunía con concejales, con presidentes de la Junta de Acción Comunal, miraba la problemática de la región, en qué había que apoyar, ¿cierto? Yo eso lo hacía porque primero que todo pues no podía pasar por encima de ellos, ¿cierto? Y segundo, pues si eran gente de la misma región. Yo les voy a explicar esto, les voy a resumir esto así, de la siguiente manera. En la época que nosotros operamos como autodefensa, o sea, época antes de llegar Miguel Arroyave, todo contratista del departamento pagaba, ¿entiende? Y para eso, vea, yo le voy a decir lo siguiente, un contrato de 100 millones de pesos, el gobernador se queda con 20 millones, hablemoslo así bajitamente, ¿cierto? Se puede quedar hasta con 30. El contratista se queda con 10. A la autodefensa saca cuenta 60 millones, póngale usted al 3%, eran 18 millones más, 6 por 3 es 18, ¿cierto? Hablemoslo así. Entonces, mire, o sea, cómo quedaban las obras. ¿Qué sucede? Martín Llanos en el Casanare, ¿cómo hizo? Él lleva mucho más tiempo que nosotros, ¿cierto? O sea, como grupo grande. Él cogió y patrocinaba supuestamente la gobernación. La gobernación hacía sus compromisos con él. ¿Qué hizo él? Si ustedes averiguan por Casanare, Martín Llanos tenía empresas de pavimentación, tenía empresas, ¿cómo se llama? Trituradoras, trituradoras de piedra, bueno, con todo, ¿cierto? Entonces él vendía el material a la gobernación, entonces el negocio era redondo. ¿Qué hizo Miguel Arroyave? Cuando lanzó a Euser a la gobernación, él tenía un cuñado, Pachito llama el señor, y otros que organizaron sus empresas para entrar a contratar electrificaciones, pavimentaciones y todo. Anteriormente eran otras empresas. Por eso mandó matar al Gordo Pérez en Villavicencio, Miguel Arroyave, porque eran los contratistas grandes de la gobernación y él le aportaba poquito a la organización. Entonces, cuando ya subiera Euser a la gobernación, entonces él tenía que contratar con las empresas de Miguel y por eso había que matar al Gordo Pérez y otros ingenieros más que contrataban en el departamento, para quitar a esas empresas y que al solo los de Miguel Arroyave, o sea, absorber totalmente el departamento.
Él fue porque a él, antes, dentro de la contratación, el Gordo Pérez y este señor Chaparro no quisieron colaborar, ¿cierto? Chaparro no, sino Omar López Roballo, Sí, sí. ¿cierto? Omar López Roballo. Entonces, de ahí vino la muerte del Gordo Pérez también, porque él contrataba con la gobernación y con el municipio de Villavicencio, ¿cierto? Entonces ellos eran fuertes en su política y ellos, digámoslo así, colocaron denuncias, o sea, se hicieron fuertes porque pues ellos estaban en la ciudad, en la capital, ¿cierto? Y no pensaron en el alcance de que Miguel, a través de la organización, los iba a mandar dar de baja, ¿cierto? Lo mismo que sucedió, por ejemplo, con el alcalde, con este Juan Manuel Gómez, creo que es el de Granada, que él se lanzó a la alcaldía. A él se citó a San Martín, yo estuve ese día de esa reunión, él era candidato a la alcaldía. Y recuerdo muy bien lo que le dijo don Miguel, le dijo, usted no se lanza a la alcaldía porque usted tiene 17 investigaciones por prevaricato y una cantidad de cosas de corrupción en Granada. Termine sus problemas y cuando usted termine ya sus problemas, entonces ahí sí se lanza, pero mientras tanto usted un tipo corrupto no puede lanzarse. Él quiso, salió de ahí, se fue al Gaula, en el Gaula colocó la información, no sé qué le avisó a Miguel y don Miguel dijo, me lo matan para que aprenda a respetar. Aquí se le dijo algo y sobre todo era, pues, lo que yo sé era un tipo que tenía muchos procesos en Granada. Lo que puedo darte, por ejemplo, en el Meta, ¿cierto? Miguel, ¿cómo quería? Miguel quería absorber el departamento, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué con el gobierno tuvo problemas con Nevio Echeverri? Porque Nevio Echeverri ha sido varias veces gobernador allá y él sale un gobernador y ayuda a montar otro gobernador y él ha manejado el departamento. Entonces, él tiene su negocio, hablemoslo así, ¿entiende? Político, hablemoslo político, porque no es nunca ha sido grupo armado, nada de esas cosas. Entonces, Miguel pensó llegar al gobierno a hacer la misma situación. Pero el gobierno no tiene tantos recursos como los tiene el Meta, como usted lo decía ahorita, ¿entiende? Si uno mira el departamento, el Meta es uno de los departamentos que más tiene presupuesto hoy por hoy, ¿cierto? Yo miraba que creo que 2.300, 2.500 millones diarios le entran al departamento, el Meta de regalías diarios, ¿cierto? Entonces, Miguel, eso era lo que ellos se proyectaban a futuro. Dijo, no, pues aquí montamos el gobernador, montamos las empresas, este gobernador se va, pero montamos el otro y ya tenemos la empresa, entonces, o sea, es una mina de plata, ¿cierto? Pero desafortunadamente para él no se le dio. Ni se le dio con la campaña política y más adelante pues perdió la vida, porque si él con este no puede, pues entonces briega a coger este, digámoslo por la fuerza, tiene que negociar conmigo. Digo lo siguiente, nosotros, o sea, como personas, o sea, yo como persona se lo digo con toda sinceridad, en la época de Álvaro Uribe, cuando fue gobernador en el en la zona de Antioquia, hablemoslo así, ¿cierto? Muchas personas lo admiraban, yo creo que yo como cualquier colombiano lo admiramos, su gobierno que realizó allá, ¿cierto? Cuando él se lanzó a la presidencia de la República, hablemoslo así, muchas personas, yo creo que muchos colombianos entramos creyendo en él. Pero en ese entonces la gente uno le tomaba concepto, ¿cierto? Y uno decía, no, pues yo, de pronto a mí me simpatiza el doctor Uribe más que cualquier otro candidato, ¿cierto? Más viniendo que veníamos de Belisario, ¿cierto? De Belisario, no, de Andrés Pastrana, que le había entregado, ¿cierto? Digamos, gran parte del país a la guerrilla y que ese proceso de paz no tuvo ningún fin, digamos, que le haya dado ganancias a este país, al contrario, hubieron muchos problemas, habían acuerdos que nosotros como comandantes de la autodefensa en esa zona, que éramos limítrofes con ellos, ¿cierto? Nos dimos cuenta que eran 5 municipios los más los despedados, pero usted se iba al Castillo y no encontraba policía, lejanía no había policía, y no era zona de despeje, usted se iba a Puerto Lleras, Puerto Rico, Mapiripán, no había fuerza pública, la fuerza que había entonces era el ejército que tenía sus cordones de seguridad y nosotros que estábamos merodeando esa zona. Entonces uno mira que el Estado se había abierto, hablemoslo así, se había abierto demasiado de pierna, demasiado. Entonces venir a mirar un gobierno que decía que iba a combatir la guerrilla, a nosotros nos servía. ¿Quién era el enemigo? A nosotros, la guerrilla.